Ok. Entonces, vamos a ver más que nada ahora una tendencia alcista, en un contexto, pero con una dirección alcista. Ok. Para ver la tendencia, ¿sí? Para ver si es que no tenemos niveles en el pasado, porque fíjense que no tenemos niveles a partir de que empieza a subir, ya no hay niveles. Es como un mercado anterior de que sí dependíamos del nivel del pasado. Estábamos por acá, pero habíamos visto esto. Pero ¿qué pasa si estamos en una tendencia o un inicio? ¿Cómo detectar un nivel o cómo es que podríamos asumir un nivel en cierto precio, nivel de precio, ¿no? Entonces, para esto vamos a analizar como ahora, más que nada, las velas de giro. Entender del por qué, ¿sí? Hay que darnos cuenta, ¿sí? A estas alturas hay que entender de que nosotros, para poder detectar si el precio va a girar, se va a determinar si es que el comprador, ya sea una tendencia alcista, ¿sí? El comprador esté débil, ¿sí? ¿Ok? Ahora, si viene una tendencia bajista, tenemos que ver que el vendedor esté débil, ¿sí? Para meter un giro. Entonces, si nosotros vemos una debilidad, pues hay que darnos cuenta. Si es que no tenemos, imaginémonos que aquí no hay un nivel en el pasado y vemos en este punto del precio al comprador débil, entonces asumimos una venta. Al asumir una venta, ¿sí? Ya asumimos que hay un nivel. Quiero que tengas eso bien claro. ¿Sí? Por ejemplo, yo me encuentro aquí. Imaginemos que me encuentro aquí. ¿Ok? Más que nada te estoy hablando ahorita para que lo tengas en cuenta, ¿sí? Para que lo tengas presente. Si es que por OB se llega a presentar esto. ¿Ok? Entonces ahí vamos a cubrir esto y esto. Perfecto. Imaginemos aquí, crack. A ver. Yo tengo esto aquí. Y en esta vela, lo siento, ¿sí? Tengo que cambiarle de color. A ver. Aquí. Yo tengo que, bueno, aquí yo estoy apreciando de que ya empieza el comprador está muy débil. Entonces, al yo anotar al comprador débil y no ver tanta fuerza, imaginemos que un patrón de giro, ¿sí? Podría ser esto. Ahí, ahí, y empieza a reducir su fuerza. Entonces estamos notando una debilidad, ¿sí? Por parte del comprador. Entonces, al notar una debilidad del comprador, yo digo, wow, perfecto. En cierto nivel del precio, ¿sí? El comprador no tiene fuerza. A pesar de que vengo de un momento, ya no tiene tanta fuerza que digamos. Ok. Imaginémonos que veníamos haciendo estas cosas en todas estas velas. Movimientos muy fuertes. Y en esta velita justo, ¿sí? En esta. Oh, lo siento. Y justo en esta velita de aquí se presenta este tipo de formación. Ya estamos notando una habilidad de que veníamos haciendo esto, ¿sí? Fuertes movimientos en todas las velas. Aquí se empieza una habilidad. Entonces, al notar nosotros ese tipo de formación en esta velita, ¿qué cosa hacemos? Ya determinamos que posiblemente, ¿sí? El comprador esté débil. ¿Se acuerdan del momento? ¿Sí? ¿Se acordarán del momento? ¿Cómo detectarlo? ¿No? ¿Cómo ver si va a acabar? ¿No? Entonces, al notar una debilidad aquí, ¿sí? ¿Qué cosa hacemos? Asumimos una venta. Y ojo, no tenemos un nivel en el pasado, no tenemos algo que nos indique que el precio puede continuar en ese punto. Estamos operando a ciegas entre comillas. ¿Sí? Entonces, como no tenemos un nivel y vemos al comprador débil, pues claro, asumimos una venta porque ya no tiene, el comprador no tiene indicios de seguir continuando. Entonces, nosotros al asumir una venta, ¿sí? Damos por hecho de que aquí hay un nivel. ¿Ok? Porque estamos asumiendo la venta. Estamos asumiendo un giro. Lo mismo sucedió aquí, fíjense. Sube, sube, sube y giró aquí. Entonces asumo a partir de aquí un nivel. ¿Y qué pasó aquí?
¿Mm? Que el precio intentó romper, ¿sí? Fíjate, le conoces cómo se habrá formado esta vela, ¿sí? Pero con la mechita. Intentó romper, ¿sí? Luego lo rompe, entra el vendedor muy débil y ahí termina. En pocas palabras está haciendo esto. Ahí, imaginémonos, ¿sí? Porque no sabemos cómo se forma esta vela, pero vamos a imaginarnos. Hizo esto y un pequeño retroceso, terminando ese estilo. Ahí, y con la mechita en este punto. Si se dan cuenta hay una mechita. Entonces, este sería el retroceso, el nivel roto. ¿Ok? Entonces nos está sirviendo como un nivel el nivel que hemos marcado a ciegas. El de aquí. Ahora yo voy a borrar todo y fíjate, al asumir un nivel aquí, ¿qué cosa estamos dando por hecho? De que aquí el vendedor está fuerte en este punto. Ahora imaginemos que pasa el tiempo, se va formando las velas y claro, mira todo el recorrido que hace. Ahora, el nivel del pasado que hemos hecho nosotros, que hemos marcado anteriormente, nos sirvió como un soporte, ¿te das cuenta? Entonces, así, sin tener niveles en el pasado, nosotros asumimos, ¿sí? Identificamos un nivel más que nada. Entonces vamos a esperar a ciegas, ¿sí? Vamos a, como estamos viendo ahora, como hemos visto el mercado en rango, vamos a operar de esta forma, pero ya en una tendencia. ¿Ok? Entonces ahí te tengo marcado las líneas para saber de dónde estamos empezando y de dónde vamos a acabar. Perfecto. Entonces, aquí, sí, a comparación de aquí, o sea, tenemos todo esto en el pasado. Esto no existe. Hay que ser idea que esto no existe. De aquí a aquí sí existe. ¿Ok? Ahí tenemos la vela. Entonces quiero que te fijes. Los movimientos son muy extraños en este punto. Perfecto. Entonces quiero que entiendas de que hay que acostumbrarnos. ¿Sí? Si el mercado te está presentando unos movimientos así, pues es un mercado normal. ¿Sí? Aquí me refiero con mercado normal, creo que ya hablé. Sí, pero voy a explicarlo una vez más. Supongamos que todo va a depender del horario. ¿Sí? Si estamos operando en la mañana, la sesión de Nueva York y la sesión de Londres, los movimientos van a ser muy normales. ¿A qué me refiero con normales? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y retroceso. Y así sucesivamente. Imaginémonos que estemos operando las sesiones así de asiáticas. ¿Qué pasa ahí? Impulso, pausa, impulso, pausa, impulso, pausa. ¿Sí? Prácticamente estamos viendo esto. ¿Ok? Entonces, en la mañana está presentando estos movimientos y en la tarde está presentando estos movimientos. Entonces, como sabemos muy bien que esto es un mercado, bueno, esto es que todo, bueno, el mercado, la sesión va a depender del horario, ¿sí? Entonces, a nosotros al operar en la sesión asiática, estos movimientos vendrían a ser los normales para nosotros. En la mañana vendrían a ser los normales para nosotros, ese tipo de movimientos. Ahora, ¿qué pasa? Después de tener este movimiento tenemos esto. Impulso, pausa, impulso, pausa, impulso, pausa. Entonces, de un mercado normal está pasando un comportamiento extraño. Entonces, ahí identificamos nosotros cuando el comprador está comportándose de una manera muy rara. ¿Sí? Porque estamos viniendo de un movimiento pero tan lindo, ¿sí? El impulso, el proceso de un patrón de mínimos y máximos cada vez más altos a un patrón de máximos, ¿sí? Claro, de máximos, ¿sí? Y mínimos pausados. ¿A qué me refiero con mínimos pausados? Que estamos viendo un máximo y se pausa, ¿sí? A eso me refiero. ¿Ok? Entonces, como dije, todo va a depender del horario. En la mañana puede presentarte estos movimientos, entonces los movimientos son normales. Y si estamos operando en la tarde, ¿sí? O en la noche, incluso en las madrugadas, ¿sí? Puede ser que se te presente estos tipos de movimientos. Entonces, como estamos operando en ese horario, ¿sí? En la tarde,
prácticamente, ¿sí? Estos mercados pausados vendrían a ser normales para nosotros. Lo mismo sucede con nosotros, fíjate. En todas las velas está presentando estos movimientos de latigazos, ¿sí? Parecía como que muy desesperados, ¿sí? Entonces no hay que alarmarnos si es que vemos un fuerte movimiento así y luego baja, baja, baja y baja. No hay que decir, wow, ya se debilitó, porque recuerda de que la vela anterior, sí, está presentando lo mismo. Perfecto, incluso de la vela mucho más antes, también. Quiero que eso lo entiendas a la perfección, ¿sí? Por eso yo te mandé, ¿sí? Como ejercicio de que me identifiques, ¿sí? Escogieras tu par de divisa, el que más te guste, y puedas identificar en qué horario, ¿sí? Está presentando tales comportamientos. ¿A qué me refiero? ¿En qué horarios de mercado? O sea, si has escogido el euro USD, ¿en qué horario el euro USD está presentando un mercado saludable? ¿Y en qué horario el euro USD está presentando un mercado no saludable? ¿Sí? Y después, ¿qué cosa te mandé cuando pasamos a nivel intermedio? A escoger un buen contexto, más que nada identificar movimientos dentro de la vela. Perfecto. Entonces, nosotros estamos operando en este par de divisa euro-USD, pero está presentándote ese tipo de movimientos. A las 2 y pico de la mañana, sí, disculpa, de la tarde, el precio empieza a comportarse muy raro. Si nosotros estamos viendo estos movimientos en todas las velas, entonces hay que adaptarnos, ¿sí? Nos adaptamos y hay que analizar de la manera más normal posible, ¿sí? El hecho de que cambien los movimientos no significa que ya vamos a analizar de distinta manera o no vamos a alarmar o no vamos a asustar, ¿sí? No hay que asustarnos, no hay que tampoco preocuparnos, wow, es un mercado raro o un mercado extraño y todas esas cositas, los movimientos son mucho más fuertes y no, yo no soy capaz de operar ahí. De verdad, querido trader, quiero que te quites eso de la cabeza de que tú no eres capaz de hacer eso. Porque si eres muy capaz y yo te creo muy capaz de lograr todo eso. ¿Sí? Entonces vamos a practicar muchísimo, ¿sí? Pero no quiero que te limites en pensar, oye, no voy a poder operar. Porque al limitarte tú mismo, te estás como que ahí, quedando en tu zona de confort. Y al quedarnos, pues siempre vamos a estar ahí en el mismo lugar y nunca vamos a avanzar. ¿Sí? Entonces, nunca te limites, nunca digas que yo no puedo, nunca digas que yo no soy capaz de hacer eso. Porque créeme que sí eres capaz de lograr esto y muchas, pero muchísimas cosas más. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar este mercadito tan curioso que se está presentando en estos momentos. Como siempre, el contexto. ¿Qué cosa tenemos contexto? Nosotros, como ya sabes, no vamos a mandarnos a operar así sin saber en dónde estamos parados. Siempre hay que saber en dónde estamos parados, ya que de acuerdo a ello, pues vamos a poder dirigir, ¿sí? Y poder avanzar. Imaginémonos que nosotros estemos manejando nuestro carrito, ¿sí? Y llegamos a un sitio desconocido. No sabemos dónde hay semáforos, no sabemos dónde va la dirección de los carriles, no sabemos nada. Simplemente llegamos y ahí estamos. ¿Qué cosa hacemos primero? Para evitar chocar con otros carros, para evitar como que ir en contra dirección de la pista, ¿sí?
¿qué cosa hacemos? Primero nos orientamos, vemos, ¿sí? Observamos en qué dirección están yendo los automóviles. Y claro, al notar que el precio, bueno, el móvil o el carrito se está dirigiendo hacia el norte, pues simplemente nosotros identificamos que ese carril dirija hacia el norte, ¿sí? Y si vemos que hay otro carro, bueno, otro carril que dice que se va hacia el oeste o al sur, ¿sí? Pues ya identificamos. Entonces de esta manera nosotros nos orientamos, ¿sí? Y ya no vamos a estar como que conduciendo en un carril que no pertenece, ¿sí? Ahora, con esto quiero que lo implementes o lo implementemos aquí en el trading. Básicamente todo lo que hacemos en la vida cotidiana pues se basa aquí. Y una vez más, no solamente con el trading, se basa con cualquier cosa. ¿Sí? Con cualquier cosita. Entonces si nosotros identificamos nuestro contexto, ¿qué cosa podríamos tener? ¿O qué cosa hacemos? ¿O qué cosa logramos con ello? Más que nada, tener un campo más amplio de lo que podría ser el precio, lo que está haciendo el precio, saber el comportamiento, saber los movimientos, saber dónde hay niveles, ¿sí? Si este precio está yendo una tendencia alcista, bajista o se está lateralizando, bueno, en un rango lateral, ¿no? Entonces, a simple vista, ¿qué notamos con este tipo de gráfico? Notamos que el precio está operando entre niveles. Disculpa que te lo vaya de esta forma todo mal, ¿sí? Pero nos damos cuenta de que el precio está operando entre niveles. Ya identificamos que el precio está moviéndose entre niveles. Ok, ahí tenemos ya un trabajo ya realizado. ¿Qué hacemos ahora? Identificar qué más el comportamiento que está teniendo el precio a nivel general. ¿Qué notamos? Que la mayoría de las velas está dejando una mecha grande, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa podríamos decirle ello? Pues tener una precaución. Una precaución. ¿Por qué precaución? Porque al ver que hay muchas mechas, nosotros damos por hecho del que el mercado está volátil. Sin necesidad de irnos al gráfico de líneas, ya podríamos decir del que el precio está muy volátil en este punto del tiempo, del que vendría a ser las 2:30. Está muy volátil, sin necesidad de irnos al gráfico de línea. ¿Por qué razón? Porque presenta muchas mechas. Un mercado normal, bueno, más que nada una vela normal, no te presentaría unas mechitas largas, ¿sí? Sino unas cuantas pequeñitas nada más. Ahí quedaría. Si nosotros vemos que tiene un cuerpo pequeño y unas mechas grandes, ¿sí? Y son muchas velas, ¿ok? Entonces nosotros damos por hecho de que ya, ¿ok? Se está moviendo muy radicalmente el precio o el mercado en esta hora. Y si queremos sacarnos de dudas, pues ahí nos vamos al gráfico de líneas y nos damos cuenta que sí, está muy volátil. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con ello. ¿Perfecto? Entonces para eso sirve el análisis del contexto, ¿sí? Saber en dónde estamos ubicados. Ahora, ¿qué más podemos notar? A ver, quiero que me digas qué más podríamos notar. Estamos notando que se está peleando, bueno, muy bien entre niveles. Hay mucha volatilidad porque deja muchas mechas. ¿Qué más podríamos notar? ¿Mm? Exacto. Exacto, exacto. Que al notar que el precio se está moviendo entre niveles, nosotros hay que trabajar con ello. Sabemos muy bien que como tenemos muchas mechas, hay muchos niveles de por medio, ¿sí? Entonces,
para no confundirlos mucho de tantos niveles, porque recuerda, podríamos marcar un nivel aquí, podríamos marcar un nivel aquí, podríamos marcar un nivel aquí, muchos, pero muchos niveles por aquí también, por aquí, o sea, fíjate, vamos a tener muchísimos niveles. Entonces, ¿qué había explicado antes yo? Pues, en globalizar todo. Si veo que el precio por aquí está interactuando, pues, de hecho, ya esta zona, esto vendría a ser mi vendedor, mi comprador, y esto vendría a ser mi comprador, mi vendedor y comprador acá. Entonces de esta manera no me confundo mucho. Si sé que el precio va a terminar por estos lugares, bueno, por esta zona, ok, termina por una zona donde está el comprador, el vendedor muy pero muy activo. Entonces yo vendo. Si me termino por aquí, yo compro. ¿Ok? Entonces de esta manera ya estamos como que teniendo más que nada, ¿sí? Eh, un análisis menos confuso. ¿Sí? Se podría decir de esa forma. Ahora, teniendo todo esto, ¿sí? Sabemos bien cómo se está comportando el precio, ya hemos visto los movimientos de las velas, ya hemos visto que se está moviendo entre niveles, ¿sí? Ya estamos viendo que está presentando mucha volatilidad. ¿Qué cosa hacemos? Nos ponemos a analizar recién y trabajar con el precio actual. ¿Ok? Entonces, fijémonos aquí. ¿Qué cosa está pasando aquí? Vemos que el comprador, recuerda que estamos trabajando entre niveles y aquí tenemos un nivel también, ¿sí? Y aquí estamos. El comprador entra, ¿sí? Con un fuerte movimiento, ¿sí? Y llega al máximo. ¿Qué cosa pasa? Entra el vendedor, el comprador no entra muy fuerte, fíjate este movimiento, entra muy más fuerte el vendedor, ahí entra el vendedor y pum, para abajo. Entonces, sabiendo muy bien que estamos en una zona donde el comprador, bueno, de vendedores donde el comprador llegó arriba y una vez que llegó arriba no hizo nada más, aquí le damos la bueno, la prioridad, ¿al comprador o al vendedor? ¿En dónde estamos? Tan solo pregúntate el por qué. ¿En qué nivel estamos nosotros? En el nivel del vendedor, exacto. Porque estamos por aquí y el vendedor, bueno, el comprador subió de golpe. Y ahí no hizo nada más que subir y listo. Y con este movimiento de aquí me confirmó su debilidad. ¿Ok? Entonces veo que el comprador se exageró, se desesperó por llegar al nivel de arriba, ¿sí? Y luego el vendedor entró como si nada. Porque recuerda que aquí todas las velas que tienen la mecha hasta aquí en este punto hicieron lo mismo. ¿Sí? Y una vez que el precio llegaba aquí a este nivel del precio, ¿sí? Se devolvía. Y lo mismo pasó aquí. Ah, ok, Luis, entonces yo veo esto. Cada vez que el precio llega aquí se devuelve muy fuerte. Sin ver la vela, yo puedo deducir eso porque fíjate, llega aquí y entra el vendedor. Llega aquí, entra el vendedor. Llega aquí, entra el vendedor. Entonces cada vez que llega aquí el precio, se devuelve. Entonces asumo que el vendedor está fuerte. Entonces, al notar que el vendedor, el comprador está subiendo, ¿sí? Y entra el vendedor, comprador entra muy débil, entra el vendedor, ¿sí? Comprador entra muy débil, entra el vendedor. ¿Qué cosa asumo? Hay presencia de grupo. ¿Grupo qué? Vendedor, exacto. Esto, querido trader, de verdad, quiero que lo tengas bien claro. Si es que estamos en una zona de vendedores, hay que darle la prioridad al vendedor. Si estamos en una zona de compradores, hay que darle la prioridad al comprador. ¿Sí? Ahora, para poder sacarnos de dudas de que si es que, por ejemplo, aquí, con esta velita, que está señalada entre la línea, bueno, la línea verde, ¿sí?
Si yo no veo a un comprador insistente, activo, con ganas de seguir subiendo en su propia zona, recuerda que no tienes por qué estar comprando. Recuerda que tu objetivo no es comprar si no ves al comprador insistente. Porque, pregúntate por qué. Porque simplemente, si estamos en una zona de compradores y el comprador no quiere aparecer, no quiere meter presión, entonces vemos un desinterés que no le importa al comprador. Entonces, si nosotros no vemos a alguien que le importa seguir subiendo en su propio nivel, entonces ¿qué cosa hacemos? Bueno, vamos con el otro bando, porque el otro bando sí está presentando mucha presión, ¿no? Entonces, más que nada, quiero que entiendas ello. Eso sucedería en caso del comprador. ¿Qué pasa aquí? Si es que vemos, imagínate que nosotros vemos aquí que el vendedor, ¿sí? Bueno, que el comprador está subiendo, ¿ok? Y cuando estamos llegando acá en este nivel, el vendedor no quiere aparecer. O aparece lento, muy débil así. A comparación de todos estos fuertes movimientos, fíjate en la vela, ¿sí? Aparece ese tipo de movimiento. Entonces, ¿qué cosa notamos? Que no tiene interés el vendedor, que no quiere seguir bajando o no quiere devolverse. Entonces estamos notando un desinterés. Querido trader, es muy importante que lo tengas en cuenta esto, ¿sí? De verdad, quiero que entiendas esto. Es que tú no ves a un comprador en su propia zona, en su propio nivel muy interesado, pues no tienes por qué comprar. Si tú no ves a un vendedor muy interesado, que no quiere seguir bajando, que no quiere aparecer, que no quiere entrar, pues no tienes por qué vender, ¿sí? Porque recuerda, aquí, si yo veo esto, que el comprador está insistente y un nivel del vendedor de lo que yo esperaría, esto, ¿sí? Fuertes movimientos bajistas, yo veo esto, ¿sí? Yo veo esto, ¿ok? Debilidad, tan solo pregúntate, ¿quién está dominando el recorrido? El comprador, ¿verdad? No veo interés del vendedor, entonces ¿por qué tengo que vender? Me voy en compra. Simplemente hizo una pequeña pausa para luego continuar. ¿Sí? Entonces solo quiero que entiendas ello. Bueno, eso sí. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar. Aquí estamos viendo que el comprador lo único que hizo fue llegar al precio. Bueno, al nivel del precio. En este punto. Luego no hace nada más. Y se ve más presión bajista. ¿Qué pasa aquí, querido trader? El comprador entra. ¿Sí? Y el vendedor entra. Que es lo que se ve la fuerza. Aquí. ¿Ok? Y aquí ya no, o sea, básicamente no se debe considerar una desesperación. ¿Sí? Porque estamos viendo estos movimientos. Vemos fuerza. ¿Ok? Consideramos fuerza. Pero ¿qué pasa aquí? Luego de esa bajada, ya el comprador no presenta el mismo interés de seguir bajando. Como estamos viendo aquí. Fíjate, bajó y retrocedió. Bajó, retrocedió y siguió bajando. Aquí estamos viendo interés. Pero ¿qué pasa aquí? Que bajó, ¿sí? Entra y ya no tiene interés. Entonces, nosotros al notar que ya el vendedor no tiene interés, consideramos que este nivel rosadito va a ser respetado. ¿Sí? Y si te das cuenta, hay un patrón. 3 rojas, 3 verdes y 3 rojas, sin contar el doji. ¿Ok? Tan solo quiero que veas eso. Perfecto.
Entonces posiblemente vaya a crear 3 velas verdes y después 3 velas rojas. Entonces nos guiamos del contexto, nos guiamos de la formación de la vela, entonces metemos una compra. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Ahí está la compra. Sí, luego se da todo esto. Ok. Vamos a ver aquí. Nosotros aquí, ¿qué cosa hacemos? Nosotros asumimos una compra. Sí, básicamente porque vimos al comprador. Pero vamos a ver aquí en esta formación de la velita. ¿Qué pasa? Fíjate, más de lo mismo. Estas son las velas anteriores que acabamos de ver, ¿sí? El latigazo. ¿Sí? Aquí, latigazo y ya no se ve el mismo. ¿Te das cuenta? Ya no vemos al vendedor con insistencia de seguir bajando. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Pues compramos. Aquí ya se ve de una manera más clara. Y compramos, querido trader. Porque ya no se ven, en pocas palabras, ¿sí? Se podría decir que es una debilidad, fíjate. Baja, muy fuerte, claro que se notó la fuerza, ¿sí? Y luego hace esto. Una pérdida de fuerza. Entonces es un patrón de giro. Están de un nivel donde el comprador está activo, ¿sí? Nosotros metemos una compra, ¿sí? Recuerda que estamos trabajando a base de los movimientos que están realizando este tipo de mercado, ¿sí? A esta hora, ¿sí? Entonces, aquí, finalizando el momentum, ¿qué pasa? Básicamente estamos viendo esto, fíjate. Vamos a analizarlo, ¿sí? Aquí, recordar que los movimientos son de impulsos muy, pero muy fuertes. Ok. Y recordar que estábamos moviéndonos, ¿sí? Entre también las zonas de aquí. ¿Sí? Entonces, quiero que entiendas esto, querido trader. Fijémonos. ¿Qué pasa? El comprador, ¿sí? Bueno, aquí el comprador, ¿sí? Abre, entra, abre, entra. Entonces ya desde aquí estamos viendo algo, ¿sí? Pero vimos comprador activo por los mismos movimientos que hizo el comprador. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa aquí? Entra el comprador muy tímido, entra el vendedor. ¿Sí? Esta es esta vela, ¿ok? Entra el comprador y entra el comprador. Ya no se consideraría latigazos. ¿Por qué razón? Porque ya de las velas anteriores, ¿sí? Está presentando lo mismo. En esta vela, en esta vela, en esta vela. Está presentando esos latigazos. ¿Sí? Como está presentando estos latigazos, no vendría a ser una desesperación, sino que vendría a ser una fuerza. ¿Ok? Entonces, metemos una compra. Ahora, aquí, quiero que te fijes aquí. El comportamiento empieza a reducirse, ¿no? ¿Te das cuenta? Vamos a seguirlo mucho mejor con esto. Ahí, pum, baja. Ahí, pum, sube y baja. Y pum, poco por ahora estamos viendo esto. Entonces, si nosotros estamos notando a un vendedor, bueno, a un comprador que está como que perdiendo el interés, desde aquí está perdiendo interés, pero se ve que está dominando el comprador, ¿sí? Pero ya estamos viendo un desinterés por parte del comprador. ¿Por qué desinterés? ¿Sí? Porque a pesar de los movimientos anteriores, aquí no me presenta un movimiento. Te habrás, no sé si te acordarás que te hablé de esto, ¿no? O sea, presentando un movimiento normal y luego me presenta esto. Un comportamiento extraño, ¿no? ¿Ok? Estamos viendo un comportamiento extraño. De un latigazo estamos viendo una especie de reducción, ¿sí? De fuercita se podría decir. Pero seguimos viendo al comprador que está activo todavía. Pero ya aquí estamos viendo unos movimientos muy raros. Ahora, ¿qué pasa aquí? Tan solo preguntémonos, ¿por qué hace eso el comprador? Posiblemente quiera llegar al nivel de acá, el que te señalé.
¿sí? Y luego girar. Entonces ya de esta vela, ¿sí? Aquí asumimos una compra porque seguimos viendo el comprador activo, pero ya estamos viendo una pérdida de fuerza. ¿A qué me refiero con pérdida de fuerza? Fíjate, ahí y ahí está como que se mantiene. ¿Te das cuenta? Entonces se ve la pérdida, ¿no? A pesar de todo ello, el precio continúa porque estamos viendo todavía el comprador activo, ¿sí? Entonces, al notar que el comprador no tiene tanto interés, ¿qué cosa podríamos deducir o qué cosa podríamos sacar conclusiones? De que el comprador quiere llegar a este nivel de acá, el que te tracé con la línea morada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo es que se forma la vela entre el vendedor y aquí se empieza a acelerar. Después de una aceleración, a romperte el nivel, porque recuerda que ya no rompió el nivel, ¿sí? Fíjate, entró, se aceleró, rompió el nivel, entra muy tímido y el comprador ya no presenta tanta fuerza y entra aquí. Y como es una zona de vendedores, ¿sí? Y no vemos mucha presión alcista todavía ya, ¿qué cosa hacemos? Vendemos, guiándonos del contexto de la formación de la velita. Es como esto, ¿no? ¿Te acordarás del ejemplo que te comenté? Imaginemos que venimos un niño aquí, ¿sí? Ok, un niño así, disculpa por mi dibujito, ¿sí? Pero más que nada quiero explicarte, ¿ok? Sus patitas son estas, sus patitas son estas. Ok, aquí vemos las galletitas, te acordarás, ¿verdad? Entonces, vemos esto. El niño está por acá, es pequeñito, se estira. Y vuelas, estiras un poquito más, pero no puede llegar. Está como que... Entonces, ¿qué cosa hace? Un último esfuerzo, el niño salta muy fuerte y empieza a perder su fuerza. O sea, salta y se estira aún más, ¿sí? Agarrando las galletitas. Y una vez que llegó a agarrar las galletitas, no quiere hacer nada más. Y como estamos en una zona de vendedores, sí, ya hablando de trading, ¿qué estamos notando? ¿Mm? Que el comprador se está debilitando. Parece un patrón, ¿verdad? Pero recuerda tu contexto. Como bien te mencioné al principio, si bien la formación de la vela te puede dar buenos análisis, puedes tener muchísimos ítems, también puedes tener muchísimos ítems solamente analizando la formación de la vela. Y de igual manera, con el contexto del mercado, ¿sí? De igual manera con ella. Así como puedes tener muchísimos ítems, también vas a tener muchísimos ítems. Si es que nosotros analizamos con ello. ¿Por qué razón? Porque en cierto punto del precio, imagínate que aquí, por decir, si nos basamos en contexto nada más, son de vendedores y qué pasa si vemos aquí un momento, un comprador muy insistente. No va a respetar nuestra zona. ¿Ok? ¿Y qué pasa si nosotros vemos que aquí está, entre comillas, fuerte, por el momento, y aquí vemos una debilidad con aparente fortaleza? Y nosotros no operamos con el contexto, simplemente compramos y listo. Y el precio nos gira. Y después nos decimos, oye, pero ¿por qué me giro aquí? Y si analizamos el contexto, pues teníamos la zona muy fuerte. ¿Sí? Entonces, contexto y formación de vela. ¿Sí? Porque a veces, ¿sí? El mercado te va a poner muchísimas dudas, te va a poner como que hacerte desconfiar de ti mismo. ¿Sí? No sé si te habrá pasado, pero a mí sí me pasó muchísimas veces. En donde yo veía algo, decía, esto es tal cosa, pero en el momento pasaba otra cosa y me hacía dudar de mi análisis. Y créeme que fue un tormento. Pero un tormento.
Por esa misma razón yo decidí no solamente operar con contexto o no solamente operar con formación de vela, sino con los dos, porque tenía un pequeño respaldo. Es como una especie de mesita, ¿no? Imaginemos, ¿sí? Que somos una mesa nosotros. Disculpa que te dibuje la mesa bien checa, sí, o sea, bien fea, con las patas así estiradas, ¿sí? Pero quiero que entiendas esto, aquello, ¿ok? Imaginemos, ¿sí? Que nosotros tenemos esto. A ver, vamos a dibujarlo. Voy a intentar dibujarlo de una manera muy bonita, ¿sí? A ver, ahí tengo esta parte, la mesita de aquí, la mesita, bueno, la patita de aquí, ¿sí? Y me faltarían las patitas de aquí. Imagínate que solamente operamos tan solo con contexto, ¿sí? Y el contexto solamente vendrían a ser estas patitas. Pero nosotros no dependemos de dos patitas nada más, sino que dependemos de cuatro patitas para poder sostenernos. Entonces, si nosotros nada más operamos con dos patitas, o sea, con contexto, básicamente nos vamos a exponer muchísimo a caernos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si ahora nosotros operamos con formación de vela? Imaginemos, tenemos las patitas ahí. Entonces, de igual manera nos vamos a caer, vamos a estar como que expuestos a caernos, a estropearnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si al contexto, si a la formación de la vela le sumamos el contexto? Entonces nosotros ya vamos a estar muy pero muy estables. La mesa se va a poder parar por sí sola. ¿Me dejo entender? Entonces, el contexto y formación de la vela, querido trader, nos ayudará muchísimo a tener muy buenos análisis. Sé que al principio va a costar un poco, ¿sí? Adaptarnos, pero créeme que con la práctica, sí, que vamos a realizar en la etapa número 2, se va como que a cuadrar todo. Básicamente todo se va a alinear, ¿sí? Quiero que entiendas esto, querido trader, que todo, ¿sí? Requiere de un proceso, ¿sí? Entonces, por esta misma razón me estoy tomando, ¿sí? El tiempito de poder explicarle todo esto. Porque para mí es muy importante que lo sepas y que lo tengas muy pero muy presente, ¿sí? Entonces, nosotros, contexto y formación de la vela, vamos a depender de ello, ¿sí? Entonces, si bien aquí podríamos decir que es fuerza porque nos está presentando, fíjate, latigazo y continuó. Latigazo podría continuar, pero quiero que recuerdes aquí, en este punto no teníamos en la zona de vendedores, creo que es de aquí, ¿sí? Aquí comienza. Aquí no hay una zona de vendedores. La zona de vendedores está más arriba. Entonces por esto aquí sí gira y aquí continúa. ¿Te das cuenta ahora? ¿Sí? Entonces, el contexto y formación de la vega, créeme que nos va a ayudar muchísimo. ¿Sí? Vamos a ver otro. Ahora aquí. ¿Sí? Este es el contexto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora. Ya hemos visto de por qué giró. A la baja, sí, a la baja. Ahora vamos a ver por qué gira. Como que continuando con su dirección. Sí. Entonces, fijémonos aquí, querido trader. Abre con fuerza, se ve el comprador ya muy desinteresado, ¿sí? Entonces, al notar un desinterés por parte del comprador, ¿qué cosa esperamos? Un retroceso, ¿sí? Al nivel roto. Entonces, habíamos vendido nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ver, ¿sí? Si el vendedor sigue con fuerza para meter una continuidad. Mientras no, como te dije,
Mientras no veamos al comprador, bueno, algún vendedor fuerte o que esté activo, pues no tenemos por qué motivos meter una venta. Porque recuerda que tu contexto, ¿qué cosa te dice? Tu contexto te dice que viene de un momento, y como sabrás, ruptura de nivel podría ser una pequeña pausa para luego continuar con un nuevo impulso. ¿Ok? Entonces, más que nada, quiero que lo sepas, quiero que entiendas todo ello. ¿Sí? Quiero que entiendas también que a la ruptura de un nivel, el precio siempre, ¿sí? Antes decía que pocas veces, pero el precio siempre te va a hacer tu retroceso. Quizás no vamos a ver el retroceso a nivel velita, sí, sino que vamos a ver todo, imaginemos, ¿no? Que voy a poner esto en negro, sí, en negro para que no te lastime mucho los ojos. Imaginemos que venimos así, sí, y hay un nivel por aquí, imaginemos, sí. Entonces vemos que sigue subiendo, sí, sigue subiendo y sigue subiendo. Voy a borrar esta velita, sí, y te voy a dibujar así, ok, con una mechita. Imaginemos que todos tienen mecha así. Disculpa por no ser tan preciso, pero ya sabes a qué me refiero, ¿no? Ahí está. Imaginemos que tenemos esto. Si te das cuenta, el precio sigue subiendo. Todas son verdes. Y como te dije, siempre hace un retroceso, pero me dirás, yo aquí no veo un retroceso, Luis. No veo una vela roja. Ok, está bien, no ves, no es necesario ver una vela roja para decir que ya es un retroceso. Sino que en la misma vela, el mismo vendedor, ¿sí? Puede hacer el retroceso. ¿A qué me refiero? Fijémonos aquí con esta velita de acá, ¿ok? Abre, 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 entra, entra, pum, abajo. Abre, abre, abre y abre. ¿Sí? Ok, voy a borrar eso. De acá. Ok. Entonces, ¿cómo terminaría la vela? Voy a dibujarlo con una vela, un color verdecito, ¿ok? Terminaría de esta forma. Y con una mechita abajo, tal como esto. Entonces, ¿qué cosa vemos a simple vista? Exacto. Que el precio hizo su retroceso, más que nada, en la formación en la misma vela. Sin necesidad de esperar una vela roja, ya nos hizo el retroceso al nivel. ¿Sí? Entonces, nosotros hay que tener eso en cuenta. El retroceso te puede presentar a nivel general con una sola, o sea, en la misma formación de la vela previa, porque esta es la vela previa, ¿sí? Como también te puede presentar un retroceso con un color rojo, ¿sí? Imaginemos, con un color rojo. En pocas palabras se podría presentar con un color rojo, o sea, con una vela en sí, ¿sí? Bien podría ser en formación de velita, ¿sí? O sea, a nivel general, y bien podría ser en la misma velita ya, en su misma formación. Sí, querido Trea, más que nada quería que sepas eso, ¿ok? Entonces, nosotros al tener la ruptura podríamos esperar un retroceso. Entonces, como vemos el comprador muy débil aquí, pues ¿qué cosa hacemos? Asumimos una venta. Al asumir una venta, pues ¿qué cosa hacemos? Pues damos por hecho de que el retroceso se va a dar a nivel velita, porque estamos asumiendo la venta. ¿Ok? A nivel velita se va a realizar la venta, el retroceso. Entonces vamos a ver si el vendedor presenta la fuerza necesaria para meter una venta todavía.
Voy a quitar esto, sí, voy a abrir mi flechita. Mi cuadro, vamos bien, disculpa. Sí, entonces vamos a ver. Aquí el comprador estuvo muy débil, si se podría decir así. Vamos a ver si el vendedor tiene insistencia, ¿sí? Ok. Abre aquí, entra aquí, entra aquí. En pocas palabras, ¿qué cosa está haciendo? Tampoco me presenta fuerza. Fíjate. Entra ahí, para abajo, entra ahí, para abajo. Prácticamente está llegando el precio muy, pero muy desesperado. ¿Por qué se desespera? O sea, con un fuerte movimiento, a eso me refiero, con un fuerte movimiento. Aquí. Tan solo preguntémonos, ¿por qué está prestando el vendedor también fuerza? Pero Luis, mira, tú aquí en las velas anteriores habíamos visto que está presentando latigazos muy fuertes. Claro, estamos viendo latigazos muy fuertes. Y eso no vendría a ser lo mismo, o sea, que el vendedor también está presentando fuertes latigazos. Tan solo pregúntate aquí, querido trader, ¿quién está dominando aquí la vela? O sea, a nivel general. El vendedor, si bien presentó latigazos, esos tipos de latigazos, el vendedor en su zona de vendedores debió presentar aún mucho más fuertes latigazos. Con más razón, así como esta. Así como esto. ¿Me dejo entender? Pero qué cosa está haciendo el vendedor. Entrando. Ah, ok, ya listo, ya cumplí, llegué a mi objetivo y listo. No tiene interés tampoco de seguir bajando. ¿Te das cuenta? Entonces, si nosotros estamos viendo aquí, ya en las velas anteriores, el precio está presentando fuertes, pero fuertes movimientos, están de una zona de vendedores, el vendedor también debe presentar los fuertes movimientos. Pero no está haciendo eso. Prácticamente no está haciendo nada de eso. Simplemente está entrando y listo. Como que, ok, eh, cumplo mi objetivo y bueno, yo me puedo ir. O sea, es como que hago la tarea y me voy a mi casa, ¿no? Algo así se podría decir. ¿Sí? Entonces, vamos a... Nosotros no vemos el comprador muy interesado. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Pues trabajamos con los niveles que te estoy marcando en estos momentos. ¿Sí? Porque más que nada quiero que te vayas como que acostumbrando, ¿sí? A ir actualizando tus niveles, ¿sí? Por eso te lo estoy marcando, para que lo tengas ahí presente, ¿sí? Entonces, nosotros al ver todo esto, querido trader, ya nos damos una mejor noción de lo que está haciendo el precio. Ok, entonces, venía de un fuerte momento, ¿sí? No veo el vendedor interesado en su propia zona, pues entonces posiblemente vaya a ser una pausa nada más con esta vela para un inicio de un nuevo momento. ¿Sí? Entonces, no vemos al vendedor muy interesado, entonces compramos. Compramos con toda la razón del mundo. Ahora vamos a ver esto. Y recuerda que ya a partir de aquí, ¿sí? ¿Sí? Ya no hay nivel. ¿Sí? Aquí creo que era este. A partir de aquí, ¿sí? Una vez que rompamos este nivel de acá, ya no hay nivel, ¿sí? Porque fíjate, acá arriba ya no hay nivel. Entonces vamos a asumir de que ya el precio llegó y vamos a ver aquí esta es la vela previa. Sí, este es el resultado. Ok, vamos a ver, la vela previa vendría a ser la de aquí, aquí. Ok, vamos a ver. Si bien aquí el comprador estuvo, o sea, aquí giró, ¿no? O sea, aquí giró, el comprador estuvo ahí insistiendo, se vio más interés, que no es muy fuerte, pero el interés está ahí. Y el comprador, como no presentó tanta fuerza, aquí está mucho menos, no presenta mucho interés. Entonces ya te das cuenta que no tiene tanto interés el vendedor de bajar y el comprador sigue subiendo a su antojo. ¿Qué pasa aquí? Entra el comprador, sigue subiendo y ¡pum! Latigazo. ¿Sí?
Hasta el momento no hay niveles, olvídate de estos dos niveles que te marqué. No hay niveles aquí. Ok, entra el vendedor y sigue subiendo el comprador. Ok, estamos viendo insistencia todavía por parte del comprador, ¿sí? Porque recuerda que estos movimientos ya lo está presentando en todas las velas. Ahora vamos a ver si es que presenta las mismas fuerzas el comprador. Sube con un latigazo, un fuerte movimiento. Sube, el vendedor entra. ¡Pum! El comprador entra, ¿sí? El vendedor entra más débil y el comprador responde también mucho más débil. Y ahí termina. Entonces, sin tener un nivel, estamos viendo que el comprador está débil. ¿Por qué débil, Luis? Porque fíjate, a comparación de las velas anteriores que ya se formaron, porque hemos visto desde muy abajo cómo estaban formándose las velas, aquí no me presenta la misma fuerza. O sea, los mismos latigazos. Recuerda que tiene que presentar latigazos muy fuertes para continuar. Aquí no se presentó muy fuertes latigazos, ¿sí? Pero se vio insistencia del comprador, porque el vendedor estaba aquí. Pero aquí se está moviendo insistencia del comprador, y aquí tendríamos que ver lo mismo, pero no estamos viendo lo mismo. Simplemente estamos viendo que el comprador entra, el vendedor entra, el comprador entra, pero ya se esfuerza por demás. Estamos viendo una pérdida de fuerza y entrada del grupo contrario. ¿Ok? Estamos viendo eso. ¿Sí? Pérdida de fuerza vendrá a ser debilidad y entrada del grupo contrario. Entonces, si necesitas de tener un nivel, ¿qué cosa hacemos? Ok, perfecto. Yo veo esto, Luis. Vi la debilidad, yo ya estoy subiendo una venta, entonces, como vi la misma debilidad por aquí, o sea, debilidad por aquí, ¿qué cosa hago? Asumo de que acá arribita hay un nivel. ¿Sí? Asumo que acá arribita hay un nivel. ¿Ok? Y como ya se formó esta velita, puedo decir que la vela anterior con esta vela previa que se acaba de formar, ¿sí? Señalando, podría decir que tengo otro nivel. Entonces de aquí yo me estoy orientando, sin necesidad de tener un nivel en el paso, yo me estoy orientando. Uno, porque vi debilidad acá arriba, y dos, porque como se acaba de formar esta velita, ya puedo trazar, ¿sí? Porque recuerda que un nivel se traza por mecha y por cuerpo de la vela. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Entonces, asumimos una venta porque vimos una debilidad por parte ¿de quién? Del comprador. Ahora vamos a ver si es que el vendedor presenta fuerza. Ok. Entonces, aquí. ¿Te acuerdas del nivel que marcamos anteriormente? ¿Sí? O sea, este verdecito, ¿sí? Ahora vendría a ser el color morado, si te lo cambié por otro color y bueno, el verdecito lo bajé, pero no te confundes, es el mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa hace? Vendimos aquí y habíamos marcado el nivel acá. ¿Ok? ¿Qué cosa es el precio? Lo rompe como si nada. Hay presencia por parte del vendedor. Entonces, el comprador entra y el vendedor debería seguir respondiendo porque habíamos asumido un nivel acá arriba también. ¿Te acordarás? A ver si no te lo voy a poner para que lo tengas en cuenta. ¿Sí? Ahí arribita, ¿te das cuenta? Sino que estamos moviendo porque yo estoy trabajando. Como asumí una venta, trabajo con el nivel de abajo. Ya no me enfoco arriba, sino acá abajo. Por esa misma razón lo moví. ¿Sí? Abajo. ¿Ok? El comprador entra y el vendedor no me responde de la misma forma. ¿Sí? No me responde de la misma forma. Entonces, ¿qué cosa hago? ¿O qué cosa determino? Que el comprador, más que nada el comprador, sigue activo. Y teniendo el nivel, o sea, el momento, y sabiendo muy bien que después de una vela roja, el precio gira
Ahí identificamos qué cosa, un patrón, ¿sí? Fíjate, después de una roja gira, después de una roja posiblemente vaya a girar. Y si no veo al comprador, al vendedor, disculpa, muy insistente, ¿qué cosa? No tengo por qué motivo por la cual es vender, seguir vendiendo. Entonces, de esta manera yo asumo una compra, ¿sí? Porque no veo insistencia. Entró el vendedor, claro, estuvo fuerte. Después de la entrada del comprador, el vendedor no responde de la misma forma. Incluso el comprador sigue respondiendo. Entonces, ¿qué cosa determina? Que el comprador está activo y el vendedor no. Entonces, como habíamos asumido ese nivel, se esforzó, así sacando conclusiones, se esforzó por romper el nivel y el comprador sí respondió. Entonces, ¿qué más hago? Pues la mechita, lo tengo como un nivel para mí y trabajo con ello. Aquí, vamos a ver, ¿sí? A ver aquí. Ahora, como metí una compra, y recuerda que tengo también mi mechita por acá, sino que ya no lo tomo en cuenta porque tomé una compra, pero recuerdo los niveles, ¿sí? Aquí y aquí abajo. Ok, entonces como asumí una venta, ¿sí? Una compra, disculpa, y la vela ya se formó, recuerda que anteriormente habíamos marcado un nivel acá abajo. Y el máximo de la vela roja también nos sirve como un nivel. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo aquí? Que es a este nivel, bueno, a esta zona le pertenece al vendedor. Ok, entonces ya sin ver en el pasado estamos sacando todo esto. Ok, aquí, ¿qué cosa está haciendo? A ver si puedes identificarlo. La formación de la vela, ¿qué cosa nos indica? Que no presenta la misma fuerza. Prácticamente está presentando la misma fuerza, si la anterior vela. Ahí, prácticamente, esta fuercita. Entra ahí, pequeña fuerza, pequeña fuerza, pequeña fuerza. En pocas palabras, estamos viendo una reducción de fuerza. Tampoco vemos interés. Y como hay un nivel acá arriba, ¿qué cosa hizo el precio? Nada más se exageró por llegar a un máximo a nivel a tocarlo y no hace nada más. ¿Te das cuenta? Entonces no tengo por qué motivos yo comprar. Por más momentum que sea, no tengo por qué motivos comprar porque no veo al comprador muy interesado. Por más que por más entrada del grupo contrario, o sea, el comprador haga, ¿no? Ahí entra el comprador, ahí, fíjate ahí, pum, llega hasta este punto, ¿sí? Entra el vendedor y el comprador no responde de la misma forma. Pum, ahí termina. Chiquitito. Ahí termina. No tengo tanto interés por parte del comprador. Entonces, ¿qué cosa hago? Yo vendo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. Fíjate, estamos por acá. Entonces, no sé qué le pasa a mi mouse, pero bueno. Entonces, ¿qué cosa vemos aquí que dio trader? Asumimos una venta. Y recordarás el nivel de abajo, ¿no? Te das cuenta que mis niveles van a ir como que cambiando a medida que el precio se va actualizando. Si vistes, si bien aquí había niveles, aquí arriba también, acá arriba también, pues no me importa y yo me enfoco en el nivel de abajo. Ok, en los niveles que hay abajito, porque estoy asumiendo una venta y no una compra. Si hubiese asumido una compra, pues me enfocaría en los niveles de aquí, pero asumo una venta y enfoco en los niveles de abajo. Entonces quiero que entiendas esto que voy a traer. ¿Sí?
más que nada esto de los niveles, ir actualizándolos, de ir como que diciendo, wow, no me sirven los niveles por más, por ejemplo, vamos a trazarlo para que te des cuenta. Si es que yo consideraría todos los niveles al mismo tiempo, mira, fíjate, aquí hay uno, voy a trazarlo con líneas, ¿sí? Aquí hay uno, fíjate, aquí habíamos trazado otro, aquí hay otro, ¿qué más? Aquí arribita había otro por encima de él, ahí, ¿sí? Y mira, fíjate cuántos niveles, o sea, hay demasiados niveles. Y yo me voy a confundir aquí. Entonces yo, para no perderme, pues elimino este nivel acá arriba, el nivel de acá arriba, el de acá y el de acá. Porque mi precio no está por acá, sino que está por acá abajo. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como se manejan los niveles soporte. De esta manera, más que nada, sí, es como que se trazan los soportes y resistencias. No porque el hecho de que, wow, tengo mi nivel aquí, o sea, tengo que vender dentro aquí, ya listo mi soporte, y aquí abajo no, mi resistencia, acá abajo mi soporte. Claro que está bien hecho, ¿no? Está trabajando. Pero no te llama la curiosidad de por qué el precio está girando aquí. ¿O qué pasa si nosotros esperamos la oportunidad perfecta? Sí, la entre comillas perfecta. De decir, oye, mira, aquí un ejemplo, ¿no? El precio baja. ¿Y qué pasa si esta vela no existe? En vez de roja, termina verde. O sea, se va hacia el alza. Y el nivel está acá abajo. Y por esperar, pues simplemente perdemos esa oportunidad. ¿Sí? Más que nada quiero que entiendas esto, querido. De ir actualizando nuestros niveles. Así como el precio se va actualizando, pues nosotros también. ¿Ok? Entonces, perdón, me olvidé. Entonces vamos a ver qué pasa aquí, ¿ok? Fijémonos, la vela previa vendría a ser la que está aquí. Perfecto. Perfecto. La vela previa. Entra y el comprador aquí está. Aquí. Entra el comprador y el vendedor responde. Muy fuerte. Y lo mismo, te dices cuenta que este mismo patrón creo que se formó aquí en esta vela. O aquí creo. Latigazo y no presentó tanta fuerza. Sí, entonces en pocas palabras hizo esto. Ahí. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo? Pues posiblemente vayamos a trabajar con estos niveles de acá abajo. Con el moradito. O sea, el verde todavía no existe, ¿sí? Entonces, al notar que hay una debilidad por aquí arriba, ¿qué cosa hacemos? Que aquí en este punto, bueno, más que nada el precio, bueno, hay un nivel ahí. Porque estamos viendo un vendedor muy débil. Muy, pero muy arriba del nivel que habíamos trazado. Entonces, al notar la debilidad, termina la formación de la vela, digo, puche, ya se formó, me voy en compra, pero de todas maneras yo trazo aquí mi nivelito. Entonces, ¿por qué? Porque el precio se debilitó ahí. Entonces, esto me sirve como una zona de compradores. Y vaya zona de compradores que me era, mira, fíjate. ¿Te das cuenta que hay una subida muy, pero muy fuerte? Muy, pero muy fuerte. ¿Ok? Ahora, esto, más que nada, quiero que lo entiendas muy, pero muy bien, ¿sí? Por esa misma razón te estoy mostrando con ejemplos donde el mercado no se está moviendo, está pausado, porque quiero que entiendas, ¿sí? Cuando ya estemos en otra etapa, ¿sí? En la siguiente etapa, ya el mercado sí se va a estar moviendo, ¿sí? Entonces para eso yo quiero que tú estés preparado, que digas, mercado a mí no me vas a engañar,
Ya tengo los conocimientos bien, o sea, ya tengo muchas cosas en mi cabeza y estoy muy pero muy preparado. Los conocimientos bien plantados o ya adquiridos. Así que mercado, prepárate porque esta vez yo voy a hacerte sufrir, ¿no? Podríamos decir eso. ¿Ok? Entonces vamos a analizar esta habilidad, ¿sí? Te das cuenta que sin necesidad de tener un nivel en el pasado, sin necesidad de ver niveles, nosotros trabajamos con los niveles aquí y nos apoyamos, ¿sí? Entonces de esa manera nosotros podemos como que ver mucho mejor o tener un mejor campo de visión de lo que está haciendo el, el precio, querido trader. O sea, como te digo, al principio va a ser un poquito tedioso, sí, y como te comenté, yo no voy a ya a darte mucho más teoría porque la teoría ya está dada, sí. Ahora nada más enfocarnos en las formaciones de velas y entender cada formación, sí, ya sea continuidad o ya sea giro, pero entenderlo del por qué está continuando y de por qué está girando, sí. No creo que vaya a darle, o sea, pensar de decir, wow, una teoría de giro, una teoría de debilidad, o explicarte qué cosa es un giro, porque eso está más que claro, ¿no? Sería meterte relleno, ¿sí? Relleno al curso y listo, ¿no? Pero no hay que hacer eso. Entonces, quiero que entiendas que todo esto, ¿sí? Al principio va a ser un poquito difícil, pero ya se te va a ir como que acostumbrando. Como cualquier cosa que nosotros realicemos, ¿no? Queremos empezar algo nuevo, pues al principio va a costar muchísimo de lograrlo, ¿sí? Pero luego cuando agarremos experiencia, cuando tengamos conocimientos, pues créeme que muchas cosas se pueden dar por sí solas. Vamos a entender muchísimo, pero muchísimo mejor, ¿sí? Pero muchísimo mejor. Entonces, quiero decirle que no te preocupes, o sea, todo lleva un proceso. No te desesperes en decir, wow, eso ya lo sabía y listo. Siempre se aprende algo nuevo, querido traer. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo a estas alturas, yo también sigo aprendiendo algo nuevo. Puedo decir, wow, o sea, esto, yo lo sé, pero no me gusta sonar así de, como que, no sé. Y digo, mejor aprendo de lo que aún me falta, porque como sabrás, por cada cosa hay personas que son muchos más inteligentes en ciertos sectores que aprende. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo ser una persona con altos conocimientos en esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero meterme en el sector de dibujo, de ilustraciones, de animaciones? Yo voy a hacer un X, un cero a la izquierda ahí, porque no tengo los conocimientos. Entonces, ¿qué cosa hago? Aprendo. Entonces, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy aprendiendo algo nuevo, que no todo yo sé. ¿Me dejo entender? Entonces, quiero que entiendas esto, querido Trean. Todos aprenderán. Siempre se aprende algo nuevo. Ya sea de cada error que cometamos, ya sea de una lección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar esta velita, ¿ok? Vamos a ver cómo es que se forma. Aquí, ¿qué cosa es el precio? Fíjate. Entre el comprador, entre el vendedor, entre el comprador, se ve insistencia del comprador. ¿Te das cuenta? Ok, se ve insistencia. Ahora, ¿qué pasa aquí? Fíjate, presenta muchos más movimientos. Haz ahí, el comprador, ahí,
comprador entra muy débil. Y pum, el vendedor. Ya a estas alturas, esta entrada de vendedor es clave. Fíjate que después de esto el comprador entra muy fuerte. Sí, vamos a seguirlo para que te des cuenta. Entra ahí, entra ahí, entra ahí, fíjate, abajo, ¿sí? Vamos a arrancar bien, ¿sí? De aquí, ahí, vendedor rojo, ahí el vendedor chiquitito, ahí entrada de grupo contrario, ¿sí? Ahí, y el vendedor, y el comprador sigue respondiendo. Ahora aquí, crack, baja el comprador, ¿sí? Ahí muy tímido y pum, para abajo. O sea, ¿te das cuenta que hay más presión bajista ahora? O sea, estamos viendo a un vendedor muy activo. Y de aquí, pum, para arriba. Y termina así. Entonces, ¿qué cosa nos indica en este punto el precio? Dos cosas. Que los vendedores están activos y van a querer girar el precio, o simplemente el comprador se está desesperando. Que las dos cosas dan a un mismo resultado. ¿Sí? Y acabar ya, bueno, en el momento va a acabar. ¿Sí? Por así decirlo. Entonces, más que nada, sí, de esta forma nosotros nos damos cuenta, teniendo, bueno, ayudándonos de la vela anterior y la vela previa, nos ayudamos a un correcto análisis. Te das cuenta que ahora estamos poniendo qué cosa. Los niveles, la vela previa, la vela anterior, ¿sí? La fuerza, la debilidad, tendencias, etcétera. Porque fíjate, voy a borrar esto. Comenzó así, se aceleró y desaceleró. Desaceleró, exacto. Entonces, fijémonos, nos estamos notando un vendedor muy activo, a un comprador muy fuerte, entre comillas, porque aparenta fuerza, ¿sí? Y ahí nomás queda. Entonces, ¿qué cosa notamos? Que hay un nivel, porque ya habíamos pensado en una venta, porque hay mucha presión bajista de por medio. ¿Ok? Metemos una venta. Y al asumir nosotros la venta, ¿qué cosa hacemos, querido trader? Simplemente trazamos el nivel. De esta manera nosotros podemos tener un nivel trazado aquí sin necesidad de ver en el pasado, porque recuerda que no hay niveles por acá, no hay velas por aquí, teniendo este gráfico. No es como esto, no, fíjate, aquí sí velitas, pero aquí no. Metemos una venta, ok. Entonces, fíjate, metemos 20 y mírate el recorrido que hace el precio, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora, comparación de esto, fíjate, aquí el comprador debió estar fuerte, ¿no? O sea, presentar mucho más fuerte, al igual que esto, fíjate. De este movimiento aquí también debió presentar de principio a fin, pero no hace eso. Y aquí, fíjate cómo es que aquí se ve más entrada del grupo contrario, ¿no? Entonces vamos a ver por qué aparece esto. Vamos a analizar la vela previa, porque vendría a ser este resultado. ¿Ok? Entonces, fijémonos. Recuerda que estos niveles rosado y morado y verde no existen. Si en este momento no existen. Vamos a ver aquí, querido traer. Te das cuenta que aquí sí hay entrada de grupo contrario, ¿sí? Entra el vendedor, entra el comprador y pum, para abajo. Se devuelve y para acá. El vendedor entra, ¿sí? Comprador entra y termina ahí, termina doji, ¿sí? Pero aquí no termina doji, me parece curioso porque, fijémonos, agarramos aquí
Agarramos acá arribita porque el precio repetitivo acá arribita, ¿sí? Y no termina doji, sino que terminaría con un cuerpo bajista pequeñísimo. Pero bueno, creo que lo considero así el broker, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. ¿Ok? Entonces termina pequeñito como, bueno, como doji termina. Y aquí el mercado lo considero como un doji. Entonces no estamos viendo a un vendedor interesado porque estamos viendo a un comprador que bueno, estuvo activo. Sí, el vendedor, fíjate cómo entra. Entonces, estamos viendo a un comprador activo. Ya de la vela anterior, vamos a ver ahora. El vendedor tiene que arrancar con fuerza, o sea, presentar las mismas fuerzas acá. ¿Sí? Entra el vendedor, débil. Débil y el comprador, pum, fue latigazo fuerte. Y de aquí a aquí, ¿qué cosa hace? Bajan despacito, despacito, despacito. ¡Pum! Latigazo. Ya este latigazo, ¿qué cosa nos confirma? Un latigazo de desesperación. Porque estamos viendo grupo contrario activo. Entonces, como es un latigazo de desesperación, ¿qué cosa asumimos? Pues una venta. ¿Ok? Una venta, disculpa, una compra. Asumimos una compra porque se está desesperando el vendedor. Ahora, vamos a trazar los niveles. Aquí, con esta vela bajista, bueno, verde, en el nivel de la mecha del doji, ¿sí? Marcamos el nivel, trazamos el nivel ahí. Y ahora como terminó la vela previa, la rojita, terminó aquí abajo, pues también trazamos un nivel. Ahora, sin necesidad de tener en el pasado nuevamente, pues estamos reconociendo un nivel. ¿Sí? Te das cuenta que no tenemos un indicio de un nivel por aquí, porque fíjate, aquí no nos presenta un nivel aquí, o nos da un indicio, pero aquí sí, con la formación de la vela. Entonces recordar, sí, que para trazar un nivel, nosotros debemos tener en cuenta la mecha, sí, o la sombra, y el cuerpo de la vela, para poder trazarlo, sí, para poder trazar más que nada un nivel, sí. Entonces aquí metemos una compra porque vemos a un vendedor muy desesperado. Ahora aquí, vamos a ver. Recordar ahora, ¿sí? Como ya tenemos algo de mercado en el pasado, ¿sí? Porque fíjate, pues hay que trabajar con ellos. Ya se formó esta vela, ya se formó esta vela y justo termina por aquí. ¿Sí? Entonces trazamos esos niveles. Ok, vamos a ver cómo se forma la vela previa. La vela previa vendría a ser, como ya sabrás, entre la línea naranja y azul. Naranja y azul. Vamos a ver si cómo es que se abre la vela. Fíjate, entre el comprador fuerte se vuelve dominio, dominio, dominio y latigazo débil, desesperado. ¿Ok? Entre el vendedor, entre el vendedor, entre el comprador, entre el vendedor y entre el comprador. ¡Pum! Y el vendedor latigazo. Dominio, dominio, dominio y latigazo. Doble techo, doble piso, ¿sí? Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, ¡pum! O sea, en pocas palabras está haciendo esto. Para abajo, para arriba, para abajo, pum, para arriba. ¿Te das cuenta? Ahí domina el vendedor. Del comprador, disculpa. Y el vendedor entra muy, pero muy. Y te das cuenta, lo mismo que hace aquí, también lo está haciendo en esta vela. Pero con diferentes movimientos. Una abre hacia abajo, una abre bajista. Y aquí abre alcista. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la vela previa. Aquí abre alcista, muy tímido, te cuenta, a comparación de los movimientos, aquí presenta un movimiento muy raro, ¿sí? Ahí, para abajo, para arriba, ¿sí? Ahí, para arriba, pum. Y donde nos termina naranja y el nivel verde.
ten en cuenta ello, ¿sí? Mira cómo termina esos niveles, dónde termina el precio. Justo en esa zona de niveles. Como termina como un latigazo y aparte no presenta mucha fuerza, pues nosotros vendemos. Hacemos giro aquí. ¿Sí? Entonces más que nada quiero que entiendas esto una vez más. ¿Sí? Y fíjate, más de lo mismo aquí. ¿Sí? Básicamente todo lo que nosotros estamos viendo aquí tiene un porqué más que aquí, querido trader. El análisis, sea para una pérdida, ya sea para una operación que terminó positivo, ¿sí? Para todo, créeme que para todo existe un porqué. Para todo. No hay como que mercados manipulados, tampoco hay mercados que nos tratan o diciendo que el broker nos quiere robar nuestro dinero, ¿sí? Porque para todo, querido trader, hay un porqué, ¿sí? Para todo, créeme que para todo. ¿Ok? Entonces, fijémonos aquí, querido trader. ¿Qué vemos aquí? Estamos trabajando y yendo en niveles. Como compramos aquí, recuerda aquí, ¿sí? La idea es ir actualizando. Nosotros vendemos y como vendemos, ¿sí? Como, no más que nada como vendimos, ¿sí? ¿Qué cosa hacemos? Agarramos, como no tenemos todavía el nivel del pasado, pero sí tenemos mechas por aquí. Voy a borrarte para que lo tengas más presente, ¿sí? Fíjate. Espérate un ratito, disculpa. Ahí. Fíjate. Tenemos estos niveles de acá. ¿Te das cuenta? Del doji y de la mechita. Y fíjate que vendedor entra fuerte y termina ahí. Entonces es un nivel, ¿sí? Como no tenemos nivel en el pasado, pues ya estamos, al asumir una venta, pues hay que buscar niveles. Porque los niveles están ocultos, ¿sí? Los niveles van a estar ocultos y es nuestro trabajo encontrarlos. ¿Para poder qué? Para poder analizarlos y tener un buen análisis. ¿Sí? Entonces, aquí, vamos a ver qué es lo que hace el precio. Asumimos la venta, ¿sí? En este punto vamos a comprar ahí muy débil, ¿sí? A comparación, aquí qué cosa estamos viendo. Como vimos el vendedor débil, aquí qué cosa hace, pues simplemente se está sobreexigiendo en este punto. Ok, hasta este punto se está sobreexigiendo. ¿Qué pasa aquí? Que entra el vendedor, entra muy pero muy fuerte entre comillas, ¿sí? Y nos llega a este nivel. Entonces, teniendo esta formación, esto no vendría a ser una sobreexigencia, sino que vendría a ser ¿qué? Una entrada del grupo contrario. Exacto. Sé que te va a sonar muy poquito, un poco tedioso todo lo que te estoy diciendo, porque eso ya estamos viendo formaciones, ya no es teoría, ¿sí? Ya estamos más que nada viendo las formaciones y te va a sonar un poquito tedioso, pero créeme que te irás acostumbrando poquito a poquito, ¿sí? No te preocupes porque, wow, tienes o no entiendes nada. Al principio, como te comento, va a ser muy difícil, ¿sí? Entender es como cualquier cosa que vayamos a iniciar o aprender. Imaginemos con el inglés. Queremos aprender inglés. Ya en los primeros días no vamos a aprendernos todo, ¿no? La gramática, lo demás. Sino que va a tomar años, incluso meses, si es que somos muy disciplinados. Pero para una persona así común, pues así como nosotros,
que tiene cosas que hacer, trabajos, etcétera, 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 pues seguro le va a tomar unos cuantos años aprender el idioma en general. Entonces, lo mismo sucede con el trading. Al principio sí, claro que nos va muchísimo a estallar la cabecita, pero créeme que eso es temporal. Porque recuerden, después de la tormenta viene la calma. ¿Sí? Entonces, asumimos una compra porque vemos al vendedor muy débil, ¿sí? Entonces compramos y fíjate, aquí se sobreexige. ¿Y a dónde nos llega? A otro nivel de bajito. ¿Ok? Aquí. Te das cuenta que poco a poco nosotros estamos trabajando con los niveles que ya se están formando. Aquí ya tenemos niveles en el pasado, tenemos mecha, más que nada cuerpos, contexto en el pasado. Y a identificar, fíjate, identificamos esto, entonces es una zona, ¿sí? Es una zona ¿de qué? De vendedores, exacto. Lo mismo que está haciendo aquí también lo hizo acá abajo. ¿Te acordarás, verdad? De los nivelitos, mira, fíjate. Al notar que el comprador, una vez que llega aquí se devuelve con fuerza, pues en todos los movimientos se va a repetir, de seguro. Porque el mercado siempre es repetitivo, siempre repite las mismas cosas. Repite, no te lo va a repetir de manera constante, sino que te lo va a repetir, ¿a qué me refiero? Seguidas, ¿sí? Por ejemplo, se repite ahora esto, ¿sí? Aquí, pero mira cuánto tiempo ha tenido que pasar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi que 45 minutos o una hora, de seguro. Acá habrá 60 velas. A ver, 2, 4, 6, 8. Bueno, sí hay muchísimos, hasta que me da pereza de contarlo porque son muchos minutos que vamos a estar esperando para que recién se repita. Pero con eso creo que entiendas que se repite el mercado. ¿Ok? Entonces vemos lo mismo que aquí. Entonces, pues, al notar que el comprador está desesperado, pues simplemente metemos una venta. Y lo mismo aquí, querido trader. ¿Sí? Vemos que el comprador, ¿sí? Fíjate, entra abajo. Se desesperó, ¿sí? ¿Sí? Aquí entra. Que vender abajo. Abajo. Y como es una zona que le pertenece al comprador, y no puede seguir haciendo otro bajismo o otro empuje mucho más fuerte, ¿sí? ¿Qué cosa deducimos? Recordar que estamos trabajando entre niveles, ¿sí? Trabajando entre niveles. ¿Qué cosa asumimos? Pues una compra. Exacto. Exacto. Sí, porque recuerda, lo mismo hizo aquí, lo mismo está haciendo acá. Sí, querido trader. Wow, ya llegamos al final de la clase. Ha sido un poco ahí un poco así media compleja esta clase, ¿sí? Más que nada porque estamos viendo ya formaciones y no estamos viendo teorías, ¿sí? Va a ser al principio un poco chocante, pero si vas acostumbrando, créeme que sí. Entonces te voy a, como ya de costumbre, muchísimas gracias por atender la clase, ¿sí? De verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. Como ya de costumbre, te voy a leer una frase, ¿sí? Ahí dice, mientras perseveramos y resistamos, ¿sí? Podemos conseguir todo lo que queramos, ¿sí? Por esa misma razón tienes que creer, la palabra clave, creer en ti mismo, porque si no lo haces, nadie, pero nadie lo hará por ti, ¿sí? Cree en ti mismo, trader, cree en lo que tú puedes lograr,
en lo que puedes hacer. No te limites a nada. ¿Sí? El ejercicio de esta clase va a ser que me agarres 5 velas, ¿sí? ¿Sí? 5 velas disculpa, 5 velas de giro, así es, porque estamos viendo la clase de giro, ¿sí? Me vas a agarrar en 5 de contexto de rango y 5 de contexto en tendencias, nada más. En total son 10 operaciones, son 10 ejercicios, ¿sí? ¿A qué me refiero? Tendencias a esto, ¿sí? A esto, ¿sí? Y el rango ya vendría a ser así. Identificar por qué el precio gira, así. Y me vas a explicar con tus propias palabras, con los conocimientos que ya tienes. Me narras, me dices, mira, aquí yo veo que el comprador está muy pero muy insistente porque quiere subir el precio, pero recordemos que hay un nivel. Y recordar también que el vendedor, que el comprador, una vez que llega aquí, se devuelve con fuerza, lo que me indica que el vendedor está activo. Sí, el vendedor está fuerte. Entonces, como no veo tanta insistencia del comprador, la que necesito ver, pues posiblemente me voy en venta, considerando que ese nivel vendría a ser fondo para mí. Algo así. Me explicas con tus propias palabras lo que ves. ¿Ok? Esto va a ser con 5 nivel contexto, ¿sí? En tendencia. Por ejemplo, aquí ya teníamos un nivel, ¿sí? Pero vas a decir con tus propias palabras que lo has hecho. Y lo mismo sería en contexto. 5-5 querido trader. Sé que te estoy pidiendo muchísimas capturas, sí, muchísimos ejercicios, pero te iba a pedir 20. O sea, 10-10. Pero dije que es muy cargado. ¿Sí? Entonces con 5-5 me parece genial. ¿Sí? De verdad te mando un fuerte abrazo. Sí, y muchísimas gracias, querido trader. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Sí? Quedo atento a tus ejercicios. Cualquier duda, consulta que necesites, tengas, pues tan solo avísame y con mucho gusto te estaré ayudando. Sí, querido trader, de verdad, muchísimas gracias y que tengas un excelente día o espero que hayas tenido un excelente día o estés teniendo un excelente día, Karate Cracks. ¿Sí? Bye bye.